En esta segunda parte del video nos vamos a concentrar en los sistemas de segundo grado, es decir, aquellos que tienen dos polos y no uno como el video que habíamos visto anteriormente. Vamos a hacer una breve introducción a modo general de los sistemas de segundo grado y luego vamos a concentrarnos en aquellos que tienen dos polos reales, es decir, dos polos sobre el eje real. En el video anterior habíamos analizado la respuesta cuando mi sistema tenía un único polo sobre el eje real, es decir, que estábamos parados sobre el recuadro marrón. En este caso vamos a trabajar también sobre el eje real, pero los polos van a venir de a dos, ¿sí? Tengan en cuenta una cosa, que sobre el eje real pueden haber pares de polos o más de dos polos, pero puede haber también un único polo. Eso no pasa en otra parte del plano S, ¿sí? Siempre en el plano S, a menos que esté sobre el eje real, los polos van a venir de a dos, como veremos más adelante. Pero por ahora quédense con que vamos a trabajar en este video en particular con dos polos, pero posicionados sobre el eje real del plano S. Cuando empezamos con el curso, habíamos hablado del hombre que hacía bungee jumping, que lanzaba, tenía un movimiento de vaivén, estaba agarrado al elástico y demás, y oscilaba hasta un punto de equilibrio donde finalmente se quedaba. La relación entre la entrada y la salida, que en este caso era la fuerza y la posición, está dada por la función transferencia, donde el denominador de esa función transferencia es la ecuación característica y es lo que nos va a ayudar a analizar los sistemas en el análisis tanto en el plano S como en el plano temporal. Si nosotros teníamos un sistema grande, lo íbamos achicando, aplicando álgebra de bloques, Mason, etc. Y llegamos a un único bloque que tenía mi función transferencia, luego iba a tener mi función de referencia y mi salida. Y decíamos, dibujábamos en el plano S la posición de él o de los polos que definían a mi sistema. ¿Y esto qué nos iba a dar como información? Nos iba a dar como información la respuesta temporal de mi sistema, que obviamente en este caso va a ser una senoidal decreciente. Y acá es la parte donde se empieza a poner interesante el tema. ¿Por qué? Porque yo puedo plantear que a nivel general podemos llevar cualquier función transferencia de segundo orden a la siguiente forma. Salida sobre entrada va a ser igual a omega n al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 psi omega n por s más omega n al cuadrado, donde omega n va a ser la pulsación angular natural del sistema, es decir, 2pi por f de n por la frecuencia natural, y psi va a ser el coeficiente de amortiguamiento. A este punto quiero hacer un comentario que no es menor. Tengan en cuenta lo siguiente, la forma general implica que yo tenga omega n al cuadrado en el numerador y el término independiente de mi ecuación característica también va a ser omega n al cuadrado. Pero en muchos de los casos, yo les diría la mayoría de los casos, es muy raro que yo tenga justo que mi término independiente del polinomio denominador coincida con el numerador.
Pero eso no implica nada, porque yo tranquilamente puedo multiplicar y dividir por una constante de manera de adecuar el numerador a el término independiente del polinomio del denominador. Digo esto porque se van a encontrar con muchos ejercicios, muchos problemas, muchos sistemas donde el numerador no coincide y no nos debemos paralizar por eso, porque es lo más normal. Y con ese vericueto matemático podemos salvar rápidamente ese obstáculo. Teniendo la relación general de un sistema de segundo orden, lo que vamos a hacer ahora es calcular las raíces de la ecuación característica, ¿sí? ¿Cuáles son los polos de mi sistema? Para eso, ¿qué hacemos? Bueno, primero tenemos que saber que mi sistema, mi polinomio denominador, va a ser la ecuación característica a la que voy a igualar a 0. Aplico el bien querido y ponderado menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido 2 por a. Entonces, reemplazando los valores de b, de a y de c en los casilleros correspondientes y trabajando matemáticamente el tema, vamos a llegar a que voy a tener dos polos que van a estar ubicados en menos psi omega n, ambos, más menos omega n por la raíz de psi cuadrado menos 1. Vamos a graficar esto y lo vamos a ir viendo en detalle. Tengo los dos polos, el polo 1 y el polo 2. Son complejos conjugados, así que son uno el espejo del otro, ¿sí? Uno va a estar en el semiplano izquierdo superior y el otro va a estar en el semiplano izquierdo inferior. Aunque bien podrían estar en el semiplano derecho, ya lo vamos a ver, o bien podrían estar sobre el eje real. Pero en este caso, al ser complejos conjugados, o jugar con estos complejos conjugados, vamos a posicionarlos ahí. Y decíamos, para el eje real, la posición va a ser menos psi omega n, ¿sí? Recuérdense, psi, factor de amortiguamiento, omega n, pulsación natural. Y sobre el eje imaginario, lo que vamos a llamar omega d, ¿sí? La pulsación amortiguada del sistema, que va a ser igual a más o menos, dependiendo de la posición del polo, omega n por la raíz cuadrada de psi cuadrado menos 1. Acá quiero hacer un parate y explicar una cosa que me han preguntado mucho. Fíjense que cuando nosotros trabajamos matemáticamente, y ustedes pueden pausar el video en cualquier momento y después corroborarlo, cuando nosotros trabajamos matemáticamente esto, lo que vamos a tener dentro de la raíz es psi al cuadrado menos 1, ¿sí? Y yo puse acá psi al cuadrado menos 1, que sería la parte sobre el eje j omega. Tengan en cuenta que si psi es menor a 1, este valor va a ser complejo. Es decir, que sí se va a posicionar o se van a posicionar mis polos considerando el eje j omega. Ahora, si este valor fuese mayor a 1, en ese caso, este valor, lo que sería el imaginario, se termina sumando al psi omega n, es decir, que los polos ya se van a posicionar sobre el eje real. Y lo que les quería comentar es que yo acá omití colocar la J, ¿sí? Omití colocar la J solamente para que ustedes no se pierdan y que noten lo mismo que yo tenía escrito acá abajo, acá arriba. En muchos libros, ¿cómo lo van a encontrar? Lo van a encontrar como 1 menos psi al cuadrado, pero con la J adelante. ¿Por qué es esto? Porque
ellos ya parten de la base que vamos a analizar sistemas con el coeficiente de amortiguamiento psi menor a la unidad. Entonces, de esa manera ellos necesitan que la raíz les dé real y no les dé imaginaria, porque yo ya tengo el j afuera. Espero haber sido claro, lo vamos a ver un poco más adelante, seguramente en el próximo video, pero si ustedes agarran un libro y se fijan, seguramente se van a encontrar que esta relación está invertida y tiene que ver con eso. Entonces, siguiendo adelante con el tema, vemos que si yo trazo una recta desde el origen hacia uno de mis polos, ¿qué va a ser ese valor? Ese valor va a ser mi hipotenusa. ¿Cómo la puedo calcular? Como la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos. Si yo meto esos valores en la ecuación, lo que voy a obtener es omega n. Es decir, que la recta desde el origen hasta el polo P1 va a ser, ¿qué cosa? La pulsación natural del sistema. Siempre va a ser así. Ahora, cuando los polos son complejos conjugados. Ahora, vamos a ver el ángulo. A ver un ángulo beta entre el eje real y esa hipotenusa. El coseno de beta va a ser el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Si yo lo trabajo, ¿qué me va a dar? Me va a dar el coeficiente de amortiguamiento. Es decir, que el coseno de beta es equivalente al coeficiente de amortiguamiento, mientras que la hipotenusa va a ser igual a la pulsación natural. Es muy importante este concepto porque nosotros a partir de ahora vamos a ver que las raíces del polinomio denominador, que van a ser mis polos, tienen relación directa, van a tener relación directa con el amortiguamiento que pueda tener la respuesta temporal de mi sistema y obviamente cuál es la frecuencia de respuesta de ese sistema, la frecuencia natural o la pulsación natural del mismo. Y cómo jugando con ellos yo puedo tener distintas o distintos tipos de señal de salida. En este primer ejemplo voy a tener polos reales y distintos, es decir, que voy a tener un par de polos sobre el eje real. Para que eso ocurra, sí, el coeficiente de amortiguamiento tiene que ser mayor a 1. Entonces tenemos mi señal de salida IDS, que está representada ahí con dos polos, P1 y P2, diferentes, ¿sí? Y esto lo voy a multiplicar porque por mi entrada RS, que como habíamos dicho siempre va a ser un escalón unitario, así que lo reemplazo 1 sobre S. ¿Cuál es el próximo paso para poder dibujar la respuesta temporal? Bueno, voy a agarrar este cociente de polinomios y voy a aplicar o voy a descomponerlo en fracciones simples, ¿sí? A sobre S más B sobre U, la posición de uno de los polos, más C sobre la posición de otro de los polos. Si repasamos un poco, vamos a tener los residuos A, B y C, que en este caso me va a devolver para A un valor positivo cualquiera, para B un valor negativo cualquiera y para C otro valor positivo cualquiera. Pero lo importante acá es que nosotros nos vamos a valer de las propiedades de Laplace para sistemas lineales, lo que nos va a permitir hacer que la antitransformada de IDS, es decir, la antitransformada del todo, sea lo mismo que la antitransformada de las partes que suman IDS. Así que básicamente voy a antitransformar cada una de las partes y de tablas, y lo que me va a devolver esa antitransformada, si ustedes después lo chequean con las tablas que andan ahí dando vuelta en los libros y demás,
va a ser esto, va a ser A menos B por una exponencial decreciente más C por otra exponencial decreciente. Vamos a graficar esto. Tenemos A, va a ser una constante en algún lugar, veremos, una exponencial decreciente de cierta magnitud y cierto tiempo de crecimiento, y a eso le voy a sumar otra de una magnitud inferior con un tiempo más rápido. Corolario de esto, que sumo las partes y me va a devolver ¿qué cosa? Una exponencial creciente. ¿Cómo voy a llamar a este tipo de sistemas? Sobreamortiguados, ¿sí? Sistemas sobreamortiguados. Y fíjense qué particularidad que tiene. Cuando yo tengo dos polos sobre el eje real, lo que voy a tener como respuesta temporal se asemeja, si no es lo mismo, que la respuesta temporal de un sistema que tiene un único polo sobre el eje real. Y esto se va a repetir siempre que yo tenga polos sobre el eje real en el semiplano izquierdo. La respuesta va a ser una exponencial creciente que va a converger en un determinado valor que va a estar dado por el régimen permanente y lo va a hacer con un determinado tiempo que va a estar dado por el tau. ¿Qué tau? El tau que me va a restringir la velocidad de funcionamiento de mi sistema. Es decir, que el que va a tener mayor peso va a ser el polo más cercano al origen porque va a ser el más lento, ¿sí? Mientras que el que está más alejado va a tener un peso inferior. Digo, no es que no va a tener peso, pero va a tener un peso inferior. Siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones que veremos más adelante cuáles tienen que ser de separación entre uno y otro para que de alguna forma podamos terminar hasta despreciando el efecto que tenga uno de esos. Pero lo importante acá es, cuando yo tengo polos sobre el eje real, la respuesta que va a tener mi sistema va a ser una exponencial creciente. Me parecía interesante mencionar también qué pasaba si mis polos, estando sobre el eje real, uno de ellos estuviera en el semiplano derecho. Bueno, en ese caso, si nosotros hacemos el mismo desarrollo que habíamos hecho anteriormente, le aplicamos una entrada de escalón, lo descomponemos en fracciones simples, calculamos los residuos A, B y C, en este caso, porque voy a tener, sumándole el polo de mi referencia, 3 polos en total, y antitransformando las partes, voy a tener un sistema con una constante en algún valor, una exponencial decreciente y, atentos a esto, el polo 2, en este caso, al estar en el semiplano derecho, si yo lo antitransformo, lo que voy a tener es una exponencial creciente que no converge, ¿sí? Sigue aumentando indefinidamente. Obviamente, si yo sumo las tres partes, lo que voy a tener es una exponencial creciente que lo va a hacer de manera indefinida. Eso hace que mi sistema, sin importar si tiene uno o más polos en el semiplano derecho, va a ser inestable, ¿sí? Es decir, que si mis polos están en el semiplano derecho, mi sistema va a ser inestable. Ahora quiero hacer la siguiente aclaración que es muy importante. Ustedes van a encontrarse con sistemas que tienen al lazo abierto polos en el semiplano derecho, pero habíamos visto que nosotros podemos modificar la posición de los polos modificando la ganancia del sistema y realimentando. Entonces yo podría llevar
esos polos inestables de lazo abierto a polos estables de lazo cerrado. Me estoy adelantando un poco, pero me parece pertinente para que no quede la idea de que si yo tengo un polo en el semiplano derecho, no importa qué es lo que pase, mi sistema va a ser siempre inestable. No, tengo una manera de poder estabilizarlo. Pero si ese sistema estuviese a lazo abierto y esos polos estuviesen fijos, no importa si es uno o son un montón, con uno solo alcanza para que el sistema sea inestable. El último caso que vamos a ver es el de polos reales y coincidentes, es decir, P1 es igual a P2 y eso se va a dar cuando el factor de amortiguamiento sea 1, ¿sí? Entonces, en este caso, obviamente voy a tener dos polos como ecuación característica, S más P1 por S más P2, pero P1 va a ser igual a P2 y como voy a aplicar, como siempre decimos, una entrada de escalón unitario, esto lo puedo escribir como, en este caso tomé a P1 como el valor de referencia, podría haber puesto P2, da lo mismo, pero esa va a ser mi salida en el plano complejo S, la función que tengo ahí. Nuevamente descomponemos en fracciones simples. Fíjense que ahora voy a tener un término cuadrático, el término C va a ser cuadrático, así que obviamente cuando calculemos los residuos no lo vamos a hacer de la misma forma que lo veníamos haciendo, por lo menos ese último. Otra cosa a tener en cuenta, solo de manera anecdótica tal vez, es acuérdense que la posición de los polos es, sobre el eje real es psi omega n, pero en este caso psi es igual a 1, es decir que la posición del polo P1 va a ser igual a omega n. ¿Sí? Por eso en este primer caso, por ejemplo, A va a ser igual a 1, porque me terminaría quedando omega n al cuadrado dividido omega n al cuadrado. Anecdótico, pero es importante remarcarlo, está en algunos libros. Y por último, calculamos B, calculamos C, antitransformamos las partes, nos devuelve esta ecuación que tenemos ahí y cuando nosotros las graficamos ya no vamos a hacer la suma de las partes, creo que quedó claro el concepto, lo que sí es importante ver cuál va a ser la respuesta. Y la respuesta es esta, que sigue siendo una exponencial creciente que va a converger en un determinado valor, pero fíjense la velocidad con lo que lo hace, ¿sí? Es mucho más abrupta, es mucho más abrupto el crecimiento que en el caso de los polos que están separados o en el caso de los polos simples sobre el eje real. A este tipo de sistemas que tienen un polo encima del otro lo vamos a llamar de amortiguamiento crítico, ¿sí? Entonces, hemos visto hasta acá sistemas sobreamortiguados, sistemas inestables y amortiguamiento crítico. En el próximo video vamos a atacar los sistemas subamortiguados, que son tal vez los más importantes y por lo tanto le hemos dedicado un video completo.